Librería y almacén Scorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. En Cruce Crítica, Ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al Proyecto Nacional y Popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. Los domingos de 22 a 24. Jorge Gress conduce Rara Avis, un programa nacional desde la provincia del Chaco. No te pierdas El Mundo del Revés. Todos los domingos de 12 a 13 horas, en Radio Rebelde tenés toda la actualidad de la política internacional. De la mano de Oscar Laborde, Jorge Dercos, Patricio da Torre y Federico Laborde, podés echarle un vistazo al mundo desde América Latina. Eres un burro, Mr. Danger. El Mundo del Revés. Ya salió el número 59 de revista Oveja Negra. En esta edición, fiesta para pocos. Bienvenidos al cambio de la pobreza y la desocupación. Entrevistas: Sergio Palazzo, Tano Catalano, Walter Correa, Inés Pilati Vergara, Adriana Varela, Cristian Minio y mucho más. Encontrá los puntos de venta en www.ovejanegramedios.com.ar. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. ¿Cómo te contaron nuestra historia? Escuchá Luces y Sombras de Nuestra Historia todos los viernes de 21 a 22 por Radio Rebelde, tu radio. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM740. Y Radio Rebelde. Alta Radio. Buenas noches, esta es una nueva edición de Luces y Sombras de Nuestra Historia y hoy vamos a recordar el regreso del general Juan Domingo Perón, que un 17 de noviembre de 1972 regresó a su patria luego de 17 años de exilio y como consecuencia de la resistencia peronista. Ambos hechos están ligados por la violencia política, que muchos tergiversadores ubican como iniciada en la década del 70, pero que tiene su inicio contra el peronismo y los peronistas en junio de 1955, cuando se bombardeó al pueblo indefenso en la Plaza de Mayo, y en septiembre del mismo año, con el derrocamiento del gobierno peronista. Luego siguieron los fusilamientos del general Valle, de los militantes en los basurales de José León Suárez. De todo esto vamos a hablar hoy en Luces y Sombras de Nuestra Historia, con nuestro invitado Ariel Magirena y unos llamados que tenemos pendientes de realización en el programa de hoy. Así que los saludo a nuestro invitado de hoy, le doy la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Estamos con Marilina Juárez, Alberto Letieri y Javier Garín, quien les habla Daniel Mojica. Así empezamos hoy Luces y Sombras de Nuestra Historia con el retorno de Perón, el Día de la Militancia, el pacto social que va a comentar Marilina Juárez y los invitados que no sabemos de qué van a hablar, pero seguramente hablarán de Perón. Y hay muchas cosas para hablar, desde cómo fue el regreso del general, cómo fue la resistencia, qué pasó con la violencia política, como vos bien señalabas, cuál fue el papel que jugaron las distintas organizaciones, cuál fue el papel que jugó la CGT, el movimiento obrero, cuál era el papel que le asignaba Perón a cada uno de estos sectores en su estrategia, qué pasó con el enfrentamiento con la dictadura militar que en ese momento lo intentaba
mantener proscripto o condicionar su regreso. Bueno, no, la verdad que es un tema bastante amplio para hablar. Y tenemos que hablar de Perón, porque si no nos acusan, después de haber hablado de Sarmiento, de ser unos gorilas. Bueno, a mí me gustaría escuchar... Al que le quepa el sayo, que se lo ponga. ¿Cómo? Exactamente. Antes de darle la palabra a nuestro invitado, quería felicitar públicamente al compañero Alberto Lettieri, que fue reconocido en el PJ de La Plata como en el Día de la Militancia por su trayectoria como militante, así que vaya el reconocimiento de la conducción del programa también para el compañero de la mesa. Bueno, muchas gracias. Sobre todo quiero agradecer a los compañeros del PJ de La Plata, que bueno, están trabajando muy bien en una etapa de resurgimiento frente a la situación que nos ha planteado el fin del año anterior, ¿no? Y bueno, evidentemente de a poco se está demostrando que se está empezando a salir adelante. Así que muchas gracias a ellos. Muy bien. Bueno, Ariel, el tema que nos convoca hoy es el regreso del general Perón, la violencia política y el proyecto que tenía el general en su regreso. Así que nos gustaría saber tu opinión. Bueno, por lo pronto destacar algunos aspectos de lo que tienen que ver con el regreso de Perón. Era un regreso muy deseado, había mitos que se habían instalado en el campo popular sobre cómo iba a ser esto. Se había construido el mito del avión negro. Un día Perón iba a regresar sin que nadie lo advirtiera. Iba a llegar y entonces íbamos a todos encolumnarnos detrás de él, ¿no? Iba a llegar 60. De noche, claro, en los años 60. Dentro del mito de ese avión negro que nunca llegó, en 1964, en pleno gobierno de Arturo Illia. Y el regreso frustrado, ¿no? También claro. hay que señalar. Por cierto. Que lo detienen en Brasil, ¿no? También de eso estaba hablando, claro. Era el año 64. Uno de los abanderados de los demócratas argentinos, precisamente Arturo Illia, un hombre que había accedido a la presidencia no solamente por el escaso margen del 20%, sino con la proscripción de quien representaba el 80% que no estaba votando. Exacto. Hace un pacto con la dictadura brasileña para que no deje continuar vuelo al avión que traía de regreso a Perón. Perón venía a la Argentina en democracia, era una oportunidad histórica, inmejorable. Y además, para fortalecer la democracia, era una oportunidad para el radicalismo de señalarse como representante de los intereses republicanos, democráticos, civiles de la Argentina, que se perdió por absoluto. Bueno, eso nos dice mucho sobre el radicalismo, ¿no? Realmente nos dice mucho. El resto fue un Perón que tuvo estos años de exilio como los años de la acumulación de la mayor experiencia. Perón se va en el 55, lo van en 1955 en circunstancias luctuosas. Perón decide en ese momento, y la historia le dio la razón, decide no embarcar a la sociedad argentina en una guerra civil. Él salva la vida de sus hijos y sus hermanos. Se va con la experiencia de haber gobernado y haber hecho una revolución en solamente 10 años de gobierno, una revolución en paz, como él había apostado. Las revoluciones, sostenía Perón, cobran sangre o tiempo, y nosotros apostamos por el tiempo. Por eso él se va para garantizar que no haya corrimiento de sangre. Sin embargo, los perversos igual se cobran sangre. Vienen los fusilamientos, vienen los decretos arbitrarios de ni siquiera poder mencionar los símbolos del justicialismo, que vamos a decir de los nombres de Perón y Evita. Y nace la resistencia, que la resistencia es un hecho, digamos, espontáneo de la política, porque sin líder los que estaban referenciados, los que estaban representados por ese proyecto revolucionario, deciden que, primero, la primera estrategia es lograr que Perón vuelva. Para que Perón vuelva necesitamos seguir estando unidos, organizados. En esa oportunidad, 4 obreros del mismo lugar de trabajo o vecinos que se juntaban a jugar al truco eran una célula revolucionaria, eran quienes ponían caños, quienes salían a pintar con los rudimentos que había en la época, con tiza, con carbón, con ladrillos en las paredes. Sí. Las paredes hablaron por eso.
Mientras sucedía la persecución de los peronistas, mientras se capturaba, probablemente asesinaba, pero sí fatalmente se desaparecía a Felipe Vallese, este germen revolucionario, esta expresión de la revolución en resistencia, que era la resistencia peronista, viene tejiendo y además formando una nueva generación que quiso tomar por su propia voluntad los destinos de la historia, y que encabezó la lucha por el regreso del viejo líder. Ahora, cuando Perón regresa, Perón viene con la experiencia de haber llevado adelante una revolución en paz, más la experiencia de haber conocido cómo se comportaba el movimiento revolucionario en el mundo, siendo un referente de los más grandes revolucionarios del planeta, recibiendo al Che Guevara en su residencia de Puerta de Hierro, recibiendo y carteándose con Mao Zedong, un líder que además lo llamaba mi querido maestro. Sí. Ese Perón regresa con toda esa experiencia y la convicción. Perón, que se había convertido además en un filósofo, en un estratega genial, un tipo que produjo obras que marcaron el devenir de la política, que señalaron lo que podría venir, que escribe en el 62 de Latinoamérica ahora o nunca. Esa consigna que logramos reivindicar en la primera década del siglo XXI fue anunciada casi medio siglo antes por Juan Perón, y además advirtió que unidos seremos invencibles, pero separados indefendibles, y que el siglo XXI o el año 2000, decía, nos encontraría unidos o dominados. La tragedia quiso que el Perón que regresaba no encontró el eco necesario en todos los sectores a los que representaban. Los sectores que no lo habían conocido a Perón como el revolucionario que era en su gestión concreta de líder, lo objetaron y lo obligaron a asumir la responsabilidad de una candidatura presidencial que él no quería y que evidentemente, si podía seguir conduciendo, no necesitaba. La violencia política que se le adjudica, que se le achaca a Perón, lamentablemente es algo que nos tenemos que cargar los argentinos. Perón vino a querer salvarnos de eso. Es verdad. Estábamos escuchando a Ariel Magirena. Quiero decir que tenemos libros para sortear entre nuestra audiencia, así que los que se comuniquen al 45 24 7816 pueden llevarse El último Perón, 40 años después, escrito por Javier Garín, de Editorial Duncan, así que esperamos que nuestros recomiendo fervientemente, llamados. si importa eso. Totalmente, yo también lo recomiendo. Muchas gracias. Buen libro, La buena lectura ilumina. Geopolítica de la palabra. Reflexiones sobre comunicación, identidad y autonomía. De Luis Lázaro. Ediciones Sikus. Libros para una cultura de la integración. Director Juan Carlos Manuquian. sikus.org.ar. Muy bien, también tenemos libros de la edición de Editorial Sikus para sortear con nuestros oyentes, así que pueden llamar al 45247816 y estamos aquí en Luces y Sombras de Nuestra Historia hablando del regreso de Perón, de la violencia política y del legado del general. Hay una serie de cosas que tienen que ver con el cambio que se produce en Perón durante esos años del exilio. Cambio que algunos interpretan como una disminución y otros creemos que fue un aumento de Perón en cuanto a su capacidad de comprensión. Los sectores que habían creído que querían un Perón que fuera sectario, que gobernara solo para ellos, se encontraron con un Perón que venía a decir: no hay nada, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Y esto tiene que ver con la percepción que él hace de la amenaza del imperialismo en ese momento. En plena Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, en donde él comprende con claridad dos cosas, o sea, tres posibles caminos para tratar de sobrevivir en ese mundo bipolar, en un constante enfrentamiento. Uno es una estrategia de unidad nacional en la cual tiene mucho que ver lo que Marilina va a comentar sobre el pacto social, pero también está relacionado con la unidad con otras fuerzas políticas.
Otra cuestión tiene que ver con la necesidad de fomentar, que bueno, no se pudo realizar por una sucesión de golpes de Estado promovidos por la CIA, la unidad latinoamericana, la unidad continental, o por lo menos una alianza de un grupo de países con los cuales Perón, con cuyo jefe de Estado mantenía un contacto fluido y tenía bastante avanzada esta idea. Y la otra estrategia tiene que ver con el posicionamiento con los países del tercer mundo, el tercermundismo, del cual Perón había sido uno de los ideólogos con la tercera posición. Así que en ese marco aparece un Perón nuevo, un Perón que plantea superar, no ser sectarios, no ser excluyentes, convoca, se reúne con todos los dirigentes de las distintas fuerzas del campo popular, digamos, se da el abrazo con Balbinas, esas reuniones en el restaurante Nino, y es una estrategia totalmente distinta a la del enfrentamiento que había caracterizado los últimos tramos de su segunda presidencia. Y en ese marco creo también está lo de el tema del pacto social, que fue uno de los pilares del gobierno de Perón. Sí, exacto. Como bien dice Javier, el pacto social fue mucho más allá de ser solamente un proyecto económico. Verdaderamente es en la voluntad que tiene Perón de la unidad nacional. Él promueve, digamos, mucho más que el desarrollo económico, sino también la justicia social, ¿sí? ¿Qué se plantea en este pacto social? Que está ideado básicamente por Perón, pero por una mente muy brillante que fue su último ministro de Economía, José Bergelbar. Bueno, se promueve una alianza básicamente entre el capital, representado por la CGE, la Confederación General Económica, del cual Gelbar era director, y los trabajadores, representados básicamente por la CGT, ¿no? ¿Qué se intenta a través de este pacto social? Algo por lo que siempre luchó Perón, que es la conciliación de clases, no la lucha de clases, ¿sí? Y más en esta coyuntura de los años 70 en la cual Perón se encuentra con este enfrentamiento dentro del movimiento entre la tendencia, digamos, y la ortodoxia, ¿sí? Entonces, bueno, el objetivo principal de este pacto social era, por un lado, revertir la inflación. O sea, estábamos en un momento donde había una crisis inflacionaria muy importante y, por otro lado, promover la producción nacional, ¿sí? Esto demuestra también, el pacto social, la gran capacidad que tenía tanto Gelbar como Perón de, digamos, diagramar un programa a largo plazo, ¿no? Algo que está tan ausente en la política económica de los últimos 40 años a esta parte, ¿no? Yo voy a enumerar algunas de las medidas para que tengamos una idea de la dimensión nacionalista que tenía, digamos, este proyecto. Por un lado, bueno, de las más importantes, promueve un aumento del salario en un 40%, que después iban a ser congelados durante 3 años, ¿no? Después, bueno, la estabilidad de precios, establece precios máximos, la ley de inversiones extranjeras que vedaba a cualquier extranjero la adquisición de más del 50% de una empresa que operara en el país, ¿sí? La nacionalización de los depósitos bancarios a través de la regulación del Banco Central, la nacionalización de entidades bancarias que pertenecían a los grandes grupos financieros internacionales. Estableció, esto es muy importante, estableció intercambios comerciales, tanto con la Unión Soviética, y también se le vendían autos a Cuba, ¿sí? Para, digamos, ir en contra un poco de este bloqueo al cual estaba sometido. Acá me avisan de la producción que estamos en comunicación con el senador José Luis Pallares. ¿Está en línea, senador? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Daniel Mojica los saluda. Acá estamos en la mesa con Marilina Juárez, Alberto Letieri, Javier Garín y nuestro invitado Ariel Magirena. Bueno, buenas noches a todos, un gusto. Los saludamos. Y bueno, el tema del programa de hoy es el regreso de Perón y el tema de la violencia política en el contexto del Día de la Militancia. Y me gustaría preguntarle, porque tengo entendido que su padre participó en la resistencia, y quería
que nos hiciera algún comentario sobre los fusilamientos de Lanús y lo que usted quiera comentar al respecto del tema que estamos tratando. Sí, cómo no. La verdad que hoy casualmente hace escasas horas descubrimos una placa en lo que era la unidad regional de Lanús, donde fusilaron a 5 de los compañeros de la resistencia de Lanús, entre ellos los hermanos Ross, y la verdad que tuvimos una satisfacción enorme, porque luego del acto multitudinario de hoy, tanto Carlos Acuña como Juan Carlos Smith, 2 de los integrantes del triunviro de la CGT, se acercaron a acompañarnos para efectuar este acto, que fue el descubrimiento de una placa en recordación de esos héroes, y justamente coincidiendo con el día de ayer, el Día del Militante, ¿no? Y la verdad que la reflexión que me surgía hoy, cuando tuve oportunidad de hacer el uso de la palabra con algunos militantes, era recordar ese 17 de noviembre como las últimas sombras de esa resistencia que se había iniciado allá por junio de 1956, y el resurgir de una esperanza de una generación que demandaba con urgencia la presencia de Perón y su llegada al poder, ¿no? Así que una mezcla de la finalización abrupta de algo y el comienzo de una nueva etapa que muchos de nosotros, inclusive yo muy pero muy joven, soñábamos como posible, y que bueno, estas contradicciones de la política, y sobre todo estas contradicciones que a veces surgen en el mismo núcleo del movimiento nacional, hicieron que esa esperanza se desdibujara, se borrara, y luego, con la consabida muerte del general Perón solamente 2 años después, quedó casi por tierra esos sueños que tanto anhelaron estas generaciones que tanto habían luchado contra esa proscripción del peronismo y por el retorno incondicional del general Perón. Le quería preguntar, ya que tengo entendido que su padre participó en la resistencia, ¿qué recuerdos o comentarios o historias recuerda usted que le pueda llegar a haber comentado su padre? Porque bueno, una de las características del peronismo, de los que venimos de hogares peronistas, es el relato, ¿no es cierto?, de padres a hijos, de abuelos a nietos, de esas historias, ¿no? Y resuenan en mis oídos aún esas largas noches con sus compañeros, tanto mi madre, que era delegada textil, como mi padre, que era delegado ni más ni menos que de la SIAM, la fábrica, una de las más grandes, no solamente del conurbano, sino de la provincia de Buenos Aires en ese momento. Mi padre fue detenido días después del 16 de junio de 1956, en momentos en los cuales habían escondido dentro de la fábrica uno de los bustos de Eva Perón, que habían querido ser arrancados por la fusiladora en 1955, y bueno, el relato era que habían encontrado, escondido ese busto, buscaban quién había sido el que lo escondió. Bueno, el delegado del general de SIAR en ese momento era mi padre, y una noche, por supuesto, entre las sombras y muy agazapados, rodearon la manzana de mi casa. Mi padre intentó escapar por los techos, por supuesto contó con la complicidad de los vecinos, de los compañeros en ese momento, pero no pudo escaparse, y a las pocas cuadras lo levantaron, lo llevaron detenido, y luego apareció en la bodega de un barco junto con Héctor J. Cámpora, entre los que siempre mencionaba, y Jorge Antonio. Fueron 2 de los detenidos más conocidos por él que compartieron esa bodega del barco, en la cual estuvo casi, según el relato y según mi madre, hasta los últimos días de su vida. Siempre me seguía contando por las noches, casi 3 meses y medio, sin saber de su paradero, por supuesto sin darle ni permitirle, ni en ese momento a la que era mi madre, ni a la que en ese momento era mi hermana, que ya había nacido, era pequeña, ningún tipo de información. Recién 3 meses y medio después terminó enterándose mi familia en dónde estaban, cuál era el destino, pero gracias a Dios corrieron mejor suerte que aquellos mártires que fueron fusilados justamente en jornadas cercanas a ellos, ¿no?
Sí, realmente son recuerdos muy luctuosos, digamos, los que tenemos los peronistas de esa época. Mi padre también era delegado sindical en San Martín, y las noches cercanas a los fusilamientos, que estaban con elecciones en la fábrica de San Martín, iba en un coche con los volantes de los gremios como para las elecciones, y bueno, zafaron por suerte. ¿Qué recordás, José Luis, cómo haber vivido esos días del regreso de Perón, esa instancia tan importante en la cual se concentraban tantas esperanzas, ¿no? Mira, yo tenía exactamente 13 años y lo recordaba con mi esposa ayer cenando casualmente. El primer día, por supuesto, fui con mi padre, con mi familia, hasta donde se podía llegar, que era muy, pero muy cerca de General Paz y Richet, y más de ahí no se podía. Era una locura pasar de ahí, porque ya el aparato represivo que había perpetrado la dictadura en ese momento no permitía el acceso a todo aquel que no estuviera decidido y que fuera ya con un plan deliberado como para llegar sí o sí, que fueron muchísimos compañeros los que lo hicieron, ¿no? Pero sí recuerdo el otro día ir con 3 amigos en tren hasta Vicente López, hasta la casa de Gaspar Campos, donde tuve el orgullo, el inmenso placer, y lo sigo recordando como el mayor de los pergaminos, haber visto al general Perón a los 13 años de edad, luego de haber escuchado de niño tantas historias, y lo tuve ahí a 10 metros en ese balcón, cuya foto vemos habitualmente en muchos libros, ¿no? Y ahí fui con 2 amigos del colegio. Nos tomamos el tren y llegamos en tren hacia la estación de Vicente López, y de ahí caminando a Gaspar Campos. Lo que recuerdo era lo poquito que se informaba. No existían redes sociales, no había muy pocos canales de televisión, y lo que se recordaba durante esos años, o lo que se sabía, el sistema de comunicaciones de quien había dicho días antes que no le daba el cuero, hizo que muchísimos de los argentinos desconocieran muchísimo lo que había pasado. Así que aquellos que nos atrevíamos de muy jóvenes, lo que pudimos hacer es hacer largas colas frente a esa casa de Gaspar Campos para verlo de cerca. Ese es el mayor de los recuerdos, ¿no? Quizás la mejor oportunidad que tuvo una generación que soñó una Argentina mejor con la llegada de Perón fue esa posibilidad inmensa de haberlo tenido tan cerca y llevar esa imagen como la seguimos llevando en nuestra mente y en nuestra retina. Sí, realmente, la verdad que creo que se cumplió el anhelo de millones de argentinos, y que lamentablemente no lo pudimos tener durante mucho tiempo más, ¿no es cierto? Senador, le agradezco muchísimo esta comunicación con Luces y Sombras de nuestra historia. Siempre lo recordamos como un compañero que colabora con el programa, y siempre resaltamos algunos de sus proyectos, así que seguramente en alguna otra oportunidad lo vamos a volver a convocar para escuchar sus opiniones. Bueno, muchísimas gracias, yo con mucho gusto, y desde ya la primera vez que tengo la oportunidad de expresarme en el programa de ustedes, darle un gran saludo a la audiencia, a quien los escuchan, y decirle que no perdamos las esperanzas. Del mismo modo que no se puede construir una Argentina tirando bolsos deliberadamente dentro de un convento, tampoco se puede construir una Argentina solamente echándole la culpa a la herencia, ¿no? Así que creo que el resurgir del peronismo nuevamente nos va a llevar a esa Argentina que todos queremos, pero seguramente no es esta que estamos viviendo, ¿no? Así es, compañero, no nos han vencido, así que seguimos en la lucha. Gran abrazo para todos. Otro para usted. AM 740. Aquí Radio Rebelde. Alta Radio. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. Escuchanos por internet en www.radiorebelde.com.ar.
El Alpargatazo. Todos los lunes de 19 a 20 por Radio Rebelde. ¿Alguna vez pensaste en cargar un retrato de tu rostro o de un momento de tu vida? Soy Gigi de la Muta, artista visual. Para más información, llámame al 15 68 11 27 23. 15 68 11 27 23. Asesoramientos artísticos visuales, pintura, escultura, dibujo, video, instalaciones. Código Positivo. La música nacional como fortalecimiento del espíritu de la memoria. Escuchen y recuerden. Código Positivo. Los miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Radio Rebelde, con la conducción de Osvaldo Lanari. ¿Sabías que los mandalas Ojos de Dios armonizan y dan buena energía para vos y tu hogar? También hacemos souvenirs. Somos artesanas y te invitamos a conocer nuestra página en Facebook, Grisel Telar. Vas a ver nuestros tejidos y las nuevas sandalias multiposiciones. Míralas, son únicas. Búscanos en Facebook, Grisel Telar. Enviamos a todo el país y aceptamos tarjetas. Grisel Telar. El ser humano es bio, psico, social, espiritual. Resuelva sus problemas de salud tratándolos a fondo y no solo los síntomas. Doctor Hugo Rivas, matrícula nacional 30.128. Psiquiatra y homeópata. Turnos al 15 62 91 35 72. Doctor Hugo Rivas. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. La buena lectura ilumina. Geopolítica de la palabra. Reflexiones sobre comunicación, identidad y autonomía. De Luis Lázaro. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. Director Juan Carlos Manuquian. sicus.org.ar. Bueno, estamos nuevamente al aire aquí en Luces y Sombras de nuestra historia, y como sucede siempre, fuera del aire pasa lo más sabroso. Pero no vamos a hablar de la provincia de San Luis porque hasta ahora todavía no se vincula con... No nos ha tocado en la Argentina. No nos ha tocado. Ya llegará el capítulo. No, ahora estamos hablando de Argentina. Pero sí hemos hablado de algo en la hora anterior que salió aquí, y es el tema de si era otro Perón, el de los años 70, o si era el mismo Perón en los años 70. Y a mí me parece que en realidad lo que había cambiado no era tanto Perón, que tal vez era un poco más prudente, sino que habían cambiado las condiciones históricas en las cuales había que tratar de encaminar la nave del Estado de nuestro país. Y efectivamente una cosa eran los años 40, con una Europa destruida después de la posguerra, con un orden mundial que no se había configurado y con la posibilidad de llevar adelante un profundo proceso de transformaciones, y otra cosa eran los años 70, donde la Guerra Fría ya había de alguna manera cristalizado las relaciones, y ahí aparece algo fundamental, ¿no? Que es el hecho de que Perón se da cuenta de que no es el momento para llevar adelante un proceso revolucionario, sino que lo que debe hacer es tratar de concertar con otras fuerzas políticas y sociales. Lo hemos visto aquí en el tema de que vos hablabas recién del acuerdo social, en su búsqueda que señalaba antes de Javier de la relación justamente con partidos opositores, o que incluso habían evitado el regreso de Perón poco tiempo antes, como señalaba antes aquí Ariel, y me parece que hay un punto interesante, que es el hecho de que Perón tiene este discurso de concertación en un contexto internacional donde también la Revolución Cubana ha tenido una influencia muy considerable, ¿no? Y por esa razón, en un contexto donde la alianza entre el radicalismo, los partidos que no eran el peronismo,
las dictaduras se habían, habían generado una especie de conspiración para evitar que el peronismo tuviera participación, la única alternativa que se encontraba, o una de las alternativas más viables para esa participación frustrada por los medios republicanos, era la violencia. Y ahí estaba el ejemplo de la Revolución Cubana. Del otro lado teníamos la lucha sindical. Y fundamentalmente, me parece que aquí aparece un poco todos estos discursos que le echan en cara a Perón el haber arbitrado en favor de los sindicatos en lugar de haber arbitrado en favor de las organizaciones juveniles. Y Perón nunca podría haber arbitrado en favor de organizaciones que tenían un discurso y una propuesta que no engarzaba con el proyecto del peronismo. Totalmente de este es el punto esencial. Totalmente Entonces, ¿qué le podemos reclamar a Perón? Haber sido demasiado peronista. Y de aquí creo que es el gran nudo gordiano de la historia de los 70. No nos olvidemos también que en 1972 se produjo la masacre de Trelew, que ese también es un condicionante político del contexto, ¿no es Igual cierto? creo que el gran quiebre se da con el asesinato de Rucci. Sin dudas. Sí. Fue un parteaguas, fue un grave error político de parte de Montoneros. Si bien ellos nunca admitieron bueno, algunos sí. Nunca admitieron públicamente, pero yo hace años que milito con compañeros que han pertenecido a Montoneros, y en privado todo el mundo saben hasta quién fue, digamos, hasta quién lo hizo, digamos. ¿Quién lo hizo? No, bueno, hay un juicio que está dando vuelta y el que siguen los hijos de Rucci, en donde se está investigando eso, y creo que no corresponde ponerse a hablar de eso en un programa de radio. Y yo quisiera vincular el asesinato de Rucci con otro acontecimiento de esos mismos días, que fue el asesinato de Salvador Allende. Los dos elementos se producen para obturar las posibilidades de Perón, y ambos han sido golpes directos a Perón. Primero, el asesinato de Allende le dice a Perón: no estamos dispuestos, la CIA le dice a Perón: no estamos dispuestos a aceptar una revolución en paz en nuestro patio trasero. Sí. Pero el asesinato de Rucci, al que también hay compañeros que atribuyen a la CIA, y no caprichosamente, sino debemos reconocer que, salvo la izquierda, que cree que la CIA actúa en todo el mundo menos en la Argentina, los analistas argentinos pudieron ver que todas las organizaciones políticas y sindicales de la época estaban infiltradas. Entonces, la decisión, fuera de Montoneros o de la AAA o de quien fuera, de asesinar a Rucci, estaba contaminada por esa penetración. Decía Jauretche que cuando había duda había ver a quién beneficiaba, y realmente para obturar la posibilidad de un proyecto nacional, el asesinato de Rucci le convenía precisamente al imperialismo. Sí, además que algunos plantean que estaban infiltradas algunas de esas organizaciones, y otros que directamente eran el producto de la política de la CIA en nuestro país. Claro, exactamente. Es más, existen quienes sostienen que la cúpula original de Montoneros fue creada por la CIDE. Sí. Pero bueno, no vamos a entrar en esas honduras, porque no lo... La entrega del cadáver de Aramburu. Muchos mitos alrededor de eso, ¿no? Lo que sí, me parece, más allá de entrar en esas especulaciones que no vamos a poder probar, hay un comportamiento objetivo, hay una conducta, hay una responsabilidad ante la historia, en las cuales las organizaciones armadas jugaron primero un papel que sirvió, que fue útil a la estrategia de retorno de Perón, pero después que dejó de ser funcional a la estrategia de Perón a partir de que decidieron disputarle la conducción, porque esto es una cuestión que hay que plantear. Totalmente, totalmente. Sí. Aparte, la disputa de la conducción, en la cual se sostenía, la tesis era, primero, que Perón estaba gagá, cosa que es falso. Segundo, que era un viejo facho, porque como no le había dado todo lo que la juventud quería, entonces era un viejo facho. Entonces, tercero, que estaba cercado, que lo habían cercado. La teoría del cerco. Claro, la teoría del cerco, pero en definitiva, de lo que se trataba es de una disputa de conducción. Totalmente. Hay un documento de Montoneros que circuló, y incluso hay relatos que lo sitúan a Firmenich hablando en algunas de estas reuniones que a mí me han transmitido dentro de Montoneros, en donde planteaba lo siguiente: Perón se va a morir, hay dos organizaciones, dos partes orgánicas dentro del movimiento nacional, que son los sindicatos
y Montoneros. Entonces la disputa era con los sindicatos por la herencia de Perón. Ahí se entronca el asesinato de Rucci, ahí se entroncan otras acciones de violencia que se dieron previa a la aparición de la AAA, en donde de un sector y del otro se tiroteaban, ¿no? Sí, una cosa también para agregar es que dentro de las organizaciones juveniles que se identificaron en un momento con Montoneros, nunca hubo una plena identificación de todos los sectores juveniles con la lucha armada posterior y del regreso de Perón. Sí. Digamos, esto es un debate que se daba internamente en las distintas agrupaciones de la juventud en aquel momento y que veían en Firmenich un mesianismo demasiado militarista. Hay un tema que si lo llegamos a poder contactar al Pato Galmarini, él lo puede contar, cuál fue la transformación, justamente porque él estuvo en esas organizaciones, que se produce a partir de el enfrentamiento con Perón y cómo un sector de esas organizaciones se enrola en la JP Lealtad, y otro pasa al enfrentamiento abierto y después a la clandestinidad. Es un tema muy interesante. Sí, aparte sí, es un tema muy interesante y creo que de alguna manera, ahí vos mencionaste algo, el pase a la clandestinidad, que creo que fue, algunos lo caracterizan de un error político y otros de una entrega de compañeros, ¿no es cierto? Claro. Y si me permiten, hay otro elemento revulsivo que tuvo que ver con el enfrentamiento en Ezeiza, que hay quienes lo analizan como la proto AAA, y lo resuelve Rodolfo Walsh en la carta abierta del 25 de marzo de 1977, cuando declara abiertamente que se derrumban los mitos acerca de las posibilidades de las tomas de cuarteles, de operativos de la guerrilla, por llamarlo de alguna manera, en aquella época, y que denuncia que la AAA son las tres fuerzas. Claro, sí, esa es otra tesis. Es otra tesis. También desde la izquierda y desde el antiperonismo, de izquierda y de derecha, se ha pretendido sindicar a Perón como el cerebro articulador de la AAA. Yo dedico una parte del libro a refutar eso, y creo que creo que hay elementos suficientes como para descartar que Perón haya tenido que ver con la... Totalmente, el libro que está mencionando están plasmados en la historia, en las discusiones parlamentarias. Sí. El libro que está mencionando Javier Garín es el de su autoría, El último Perón 40 años después, que es uno de los libros que sorteamos a nuestros oyentes, a los que se comuniquen al 4524-7816. Es un tema apasionante. Quizás en algún momento tendríamos que dedicarle un programa a esto, digamos, nosotros hoy estamos hablando de la violencia política, pero dedicarle un programa quizás a estos pormenores que estamos tirando y que juntar elementos para Mirá, hacer un programa. La verdad, he tenido oportunidad de hablar con muchísimos compañeros sobre este tema, y creo que hay una coincidencia, en general, muchos que han estado en las organizaciones que hacen una autocrítica, pero la hacen... no la hacen la cúpula, entonces la hace a medias la cúpula, pero es muy interesante, Hay una autocrítica muy interesante de Juan Gelman. Claro, Juan Gelman ha sido muy claro más en contundente. Pero yo creo que también la carta abierta de Walsh tiene ese aspecto de autocrítica. Que siempre hay que leerla y releerla. Siempre uno encuentra en las líneas de las últimas líneas de Walsh, siempre encuentra nuevos elementos que tienen que ver con la historia y con el presente. Hay un libro muy interesante que se llama Mi Testimonio, que escribe Lanuse, años después, en medio de la dictadura cívico-militar, ¿no? Donde Lanuse lo que plantea es que en realidad la vuelta de Perón había sido una estrategia para dejar el terreno para que se aniquilaran entre sí las dos facciones en que se dividía el espacio del peronismo. Y que entonces, como en realidad no estaban dadas las condiciones políticas e históricas en el año 73 como para llevar adelante lo que fue luego el plan de la dictadura, simplemente lo que trataron de hacer es dejar que el peronismo generara las condiciones sociales en la opinión pública como para que se bendijera la irrupción de la dictadura cívico-militar, ¿no? Es un análisis interesante que plantea el anuncio, aunque evidentemente, al ser un protagonista, uno puede ponerlo en cuestión por el hecho de que Lanuse a toda costa trató de evitar que Perón pudiera llegar a la presidencia.
Exacto. Hay otra teoría, perdón, Ariel, también, que habla mucho de que Perón, esto es a nivel internacional, podría ser también un contenedor de los comunismos en Latinoamérica. Sí, que la figura de Perón podría llegar a ser una contención de los movimientos revolucionarios que se estaban dando en Latinoamérica. Esto viene de... Hay que cuestionar el aspecto revolucionario de la izquierda de aquellos momentos. O sea, en la irrupción del peronismo, el mundo simulaba tener una bipolaridad entre el capitalismo y el comunismo, y eran dos caras del capitalismo. Un capitalismo al servicio de las corporaciones, que era el capitalismo que tenía sede en Estados Unidos, y un capitalismo al servicio de la burocracia. Pero en ambos modelos se insectificaba a la sociedad, y en ambos había explotación del hombre por el hombre. Hay dos cosas que se puede decir de la actitud de Perón respecto del comunismo. Primera, él lo condenaba como condenaba al capitalismo. Segunda, no lo demonizaba, porque acá la bajada de línea del Departamento de Estado de Yanquilandia era: hay unas fronteras ideológicas, ellos solos podían negociar con los países comunistas, como hacía Nixon con China, pero ustedes no negocien, porque a ver si se les mete el comunismo, no comercien con China, con Europa del Este. Entonces, Perón tenía una visión en la cual ideológicamente estaba totalmente en contra del comunismo, y pragmáticamente entendía que no tenía que haber fronteras ideológicas y que había que negociar con todos los países del mundo sin importar el régimen que tuviera. Sí. Exactamente. Y es llamativo que en la asunción de Cámpora estuvieran presentes Dorty Kosker, el presidente de Cuba, y bueno, y Allende, ¿no? Entonces, evidentemente, de alguna manera, creo que había una expectativa en Perón, no sé si desde la CIA, pero me parece que sí, de alguna manera, de tratar de articular un bloque regional como para poder confrontar a las presiones de ese imperialismo, cosa que no sucedió por los motivos que hay una antes. Anécdota muy conocida que la cuenta el propio embajador de Cuba, ya estando Perón de regreso en el país, ya habiendo renunciado Cámpora, en la cual se lleva adelante una reunión con Perón, que todavía no era presidente, creo que estaba Lastiri. Entonces va el embajador y dice: venimos a pedir un préstamo. ¿Y de cuánto? Y un préstamo comercial, en realidad, para comprar productos argentinos, ¿no? De dinero. Y nosotros habíamos pensado $200 millones. Y Perón dijo: pero eso es muy poco. A ver, vamos a ver, ¿qué necesitan? Y fueron agregando cosas, el embajador no entendía nada. Cuando termina la reunión, el préstamo se había ido a los 1.200 millones, que fue el préstamo que le hizo la Argentina a Cuba, que le fue tan reprochado a Perón, porque decían nunca se pudo cobrar, pero en realidad había sido un apoyo político, un gesto que tuvo Perón hacia el mundo socialista. Sí, y también generar hacia América para Latina, la colocación de productos exactamente, nuestros, que eso es exactamente. Sí, y hay un factor ideológico importante, concreto, ¿no? Un paradigma propuesto por Perón en relación con estas dos potencias que representaban dos caras de un sistema capitalista, es que el justicialismo es la única doctrina política del mundo que somete a la economía a los intereses populares, por el contrario de tener a la economía como instrumento, somete a la economía para que responda a los intereses populares. Sí, básicamente lo que decía Perón es que la economía está al servicio del hombre y no al revés. Exacto. Sí, me olvidé de agregar una de las medidas que para mí fue la más revolucionaria del Pacto Social, que es el impuesto a la renta potencial de la tierra, o a la renta, o a la tierra ociosa. Esto, la verdad que para los que dicen que Perón nunca tocó la estructura agraria, sí, pero llamativamente las organizaciones armadas y puntualmente Montoneros se opusieron. Sí, se opusieron, no lo apoyaron. Fue una idea generada por Horacio Giberti, que era secretario de... Así es. Del equipo de Gelbar. Además, después de haber hecho durante su primera y segunda presidencia una reforma objetiva, una reforma concreta en la política agraria, repartiendo 3 millones de hectáreas entre productores cooperativos y familiares. Digamos, si eso no es una reforma agraria, yo no sé qué es lo es. La izquierda liberal siempre le indilgó esto a Perón, que nunca había tocado la estructura agraria, lo cual no es cierto.
Falso. Bueno, el estatuto del peón. Bueno, eso es el elemento, uno de los elementos más revolucionarios de la historia argentina, ¿no? Sí. O por lo menos así lo advierten los sectores de los terratenientes rurales, ¿no? Porque en realidad es la entrada del Estado dentro de la órbita de lo que consideraban propio. Exacto. Ahora comparemos este pacto social con la gestión del gobierno más progresista que se nos ocurra de la historia argentina, y están todos a la derecha. Están todos a la derecha, eso. Y la política económica lo mismo. No hubo política económica más a la izquierda que la que llevó adelante Perón en su última presidencia. Claro. El problema con la izquierda liberal que decías vos, Marilina, es que nunca entendió el peronismo. Claro. Bueno, al contrario, no lo entendió. Disputa con el peronismo. Sí. Hoy mismo, incluso participando de alianzas con el peronismo, disputa. Sí. Sí, no sé si no lo entendió o no le convenía para sus fines. Claro. Bueno, es otra manera de verlo. Un bocadillo relacionado con el tema del movimiento obrero. A ver. Y esto es fundamental, porque, digamos, dentro de esta disputa de conducción con Perón y con la CGT de los sectores de la JP y de Montoneros, quedó instalado la cuestión de que el movimiento obrero son traidores, son fascistas, son burócratas sindicales y hay que combatirlos. Y hasta el día de hoy, cuando uno ve las expresiones que hay alrededor de la CGT, que uno puede cuestionar los liderazgos, puede cuestionar todo lo que quiera, pero lo que no se puede cuestionar es que es la representación orgánica del movimiento obrero, y a esa representación orgánica Perón le daba una importancia fundamental. Por eso decía, el movimiento obrero organizado es la columna vertebral del movimiento nacional, y esto es algo que nunca se ha entendido desde los sectores revolucionarios pequeños burgueses. Sí, es verdad. Yo creo que cierto. también agregaría una cosa, porque en aquella época, en la década del 70 y anteriormente, estaba la CGT y las 62 organizaciones. Claro. ¿No es cierto? Que la responsabilidad de hacer política, vamos a decir de alguna manera, estaba en las 62 organizaciones. Sí. Quizás en esa mezcla de que los mismos dirigentes de la CGT hicieran lo que hacía anteriormente las 62 organizaciones, quizás en esa mezcla también encontremos un motivo de esa burocratización, o como se la caracteriza desde algunos sectores. Bueno, pero de hecho hay un tema ahí que es fundamental, que es que en realidad todas las organizaciones sociales fueron prácticamente derruidas, liquidadas después del golpe del 55, menos la CGT. Exacto. Y gracias a la gestión que han tenido, incluso muchos de estos denominados burócratas sindicales, fue que el retroceso en términos de las conquistas sociales no fue mayor. Y tampoco fueron mayores las pérdidas en términos a la capacidad de compra del salario, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Pero que hay, ¿no? Claro. Ese empate de fuerzas. Bueno, pero fíjense Perón, el papel del progresismo frente a esto, que repudia tanto de la conducción sindical, que ha prácticamente logrado el triunfo de retirar de la historia de la recuperación institucional de la Argentina a Saúl Ubaldini, que es el padre de la democracia. Sí. Digamos otra cuestión. Perón, esto que estamos hablando, lo planteaba con mucha claridad. Decía, cuando le venían desde los sectores revolucionarios a plantear que las organizaciones sindicales habían negociado, y le decían no, porque fueron y negociaron con la dictadura, Perón más de una vez le dijo, ¿saben por qué negociaron con la dictadura? Porque los mandé yo a negociar con la dictadura, porque ellos tienen que defender sus organizaciones, por eso claro, ellos iban a negociar no porque eran traidores, sino porque yo los mandé. Entonces muchas veces se dio esta discusión. Y jamás fue aceptado este papel porque no es que no lo entendían, es que entendían muy bien que la disputa que ellos querían plantear era con las organizaciones armadas contra la CGT. Una de las cuestiones sobre las cuales insistió particularmente Perón fue la unidad de la CGT, que estaba previamente dividida entre la CGT de los argentinos, había dos organizaciones sindicales, y él insistió permanentemente que tenía que haber una sola CGT, que eso era la base de la fuerza. Y la otra cuestión de la importancia que le daba a las organizaciones obreras es que les confió un trabajo
de articular la unión de los pueblos. Él decía, en Latinoamérica, la unidad latinoamericana no la vamos a lograr con los gobiernos, tiene que ir por abajo, y los que tienen que encargarse de eso son ustedes, son los trabajadores. Una pregunta, ¿no en había...? ese momento se asesina a Rucci cuando estaba destinado a hacer acuerdos con la otra central obrera más poderosa de Latinoamérica, que era la mexicana. Era el nexo de Perón con los trabajadores. Por eso es un grave error político. Era su puntal sindical. Es que fue un ataque contra Perón, el asesinato de no Rucci. fue un error político. ¿Por qué verlo como un error político? Fue una estrategia agresión, política, claro. concretamente, justamente, por esta idea de que cuanto peor mejor, ¿no? Es decir, de generar una situación de caos en la cual la lucha armada fuera... También se lo quería presionar a Perón, porque una de las tesis que había dentro de algunas de estas organizaciones era, con Perón tenemos que negociar con un cadáver sobre la mesa. Una concepción muy perversa, ¿no? Muy mafiosa. Muy violenta. Una pregunta. ¿Había agregadurías obreras en las embajadas en la época de Perón? Exactamente. Muy bien esa acotación. Sí. Muy acertado lo tuyo. O sea, porque tenían que cumplir esa función precisamente. El movimiento obrero argentino era admirado en el mundo como modelo organizativo. La otra vez, justamente hablando con el entrevistado que no pudimos hoy contactar, que ya lo contactaremos para la próxima. Sí, para hablar de estas cosas, porque es muy interesante. Me decía, mirá, yo tengo conocimiento cuando vino Cassius Clay a la Argentina, Mohamed Ali. Y estuvo en la CGT y estuvo reunido con un Lorenzo Miguel, que era un aficionado al boxeo. Estuvieron en una cena y él dijo, yo vine a la Argentina porque quiero conocer el movimiento sindical argentino, porque en Estados Unidos y en el resto del mundo lo vemos como un modelo a seguir. Aunque acá se decía que eran unos mafiosos, que, en fin, bueno, toda la cosa que ya sabemos. Una reflexión. Sí, cómo no. Observemos el movimiento obrero argentino antes del 17 de octubre del 45, o mejor, antes del peronismo, antes de Perón como secretario de Trabajo y Previsión. Y observemos el peso histórico que tenía el movimiento obrero en ese momento. Todo el peso político que tuvo el movimiento obrero organizado de la Argentina lo tuvo en alianza con la política cuando Perón era su líder. La ruptura de la política con el movimiento obrero lo vuelve a dejar indefenso. Hoy, todo lo que le reclamamos al movimiento obrero organizado se lo tenemos que reclamar a la política, porque es la política la que abdica. Hoy hubo un acto y los trabajadores están resistiendo en todos lados y le pedimos al movimiento obrero que se ponga en la vanguardia, al mismo sector que entregó la mayoría de los muertos en la última dictadura. Bueno, algún autor ha dicho que antes de 1945 solo tenemos la prehistoria del movimiento obrero, ¿no? Que el movimiento obrero empieza con el peronismo. Ahí está. Se nos fue el programa. Ya salimos con el sectarismo típico de Alberto Letici. Se nos fue el programa. La única verdad es la realidad. Y quiero decir que hubo 4 llamados que no pudimos sacar al aire. Llamó Marta de Flores y Sofía de Villa del Parque, así que si de repente se comunican de nuevo con la radio, tienen libros para venir a retirar. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido Luces y Sombras de Nuestra Historia. Muchas gracias Ariel Magirena, Javier Garín, Marilina Juárez, Alberto Letieri, quien les habla Daniel Mojica. Gracias por escucharnos. Ariel, nos gustaría tenerte más seguido en el programa. Y el compañero Nicolás, allá el mago de los controles. Ariel no puede venir porque es un artista y tiene compromisos artísticos. La próxima vez que venga a cantar. Claro. Hay un tema que tenés que me gustaría que lo vengas a cantar un día, el que hiciste. El marido de la Eva. Sí, no sé si pueden identificar quién es. Gracias Nicolás por la puesta en el aire y por el aguante. Sí que hay otra